En primer lugar, le quiero dar el Tashidele a todos ustedes, un especial Tashidele. Y hoy es el tercer día de las enseñanzas de verano sobre los orígenes del mantra secreto. Y como lo mencioné el otro día, en las discusiones que tuvimos, les dije que para poder hablar acerca del mantra secreto tenemos que hablar acerca del budismo. Y esto es porque el mantra secreto, Vajrayana, es parte del budismo, y para hablar de los orígenes del budismo, tenemos que recordar que la lengua donde el budismo se desarrolló fue en la India. Y por eso es importante llegar a conocer un poco acerca de la cultura y la civilización de la India. Y al conocer un poco acerca del origen de la fuente del mantra secreto Vajrayana, entonces podemos darnos cuenta de que tiene fuentes en la cultura india, y podemos encontrar y podemos conocer o entender los puntos principales de el mantra Vajrayana. Sin embargo, dentro de nuestros monasterios y nuestros conventos, hemos estudiado bastante, pero no tenemos la capacidad de entender, de estudiar todos los temas de educación, y en particular los diferentes temas que se enseñan en las escuelas comunes o en los colegios comunes. Así que pensé que en esta ocasión debería de tomar una forma en que los historiadores contemporáneos abordarían la historia de la India y enseñarles de esta manera. Y si lo hago, pienso que pienso que es algo difícil para muchos miembros de la Sangha entender. Sin embargo, si continuamos diciendo no, no sé, no me parece que eso está bien, entonces nos quedamos en una base o un soporte de este conocimiento, y pues al final tal vez en nuestros monasterios eh, no tendremos toda la información, así que es importante llegar a tomar interés en la educación contemporánea dentro de nuestros monasterios y conventos. Y nuestros miembros de la Sangha no han llegado no se dan cuenta que han tenido la dificultad de estar atrás de acuerdo con la educación contemporánea. Entonces no podemos llegar a estar a la par con las personas que han tenido esa educación contemporánea, y no tendremos esa capacidad de progresar en conjunto con las demás personas. Y es por eso que he estado de verdad esforzándome para abordar este tema. Pienso que hay un propósito y una razón del por qué estamos dando estas enseñanzas. Y pienso que es importante comenzar con un entendimiento básico. Y bueno, ahora seguiré con las enseñanzas. Como lo dije el otro día, podemos hablar acerca de la India antigua en 4 periodos o 4 épocas.
y podemos dividirlo en 4 épocas. Y la razón del por qué lo he dividido de esta manera es porque durante 1000 años de historias de la India, si lo tomamos todo al mismo tiempo es un poco difícil, pero si lo dividimos en secciones, se convierte más fácil en entender la historia de la India antigua. Y por esa razón es que lo he descrito de esta manera, dividido en 4 periodos. Y hoy hemos llegado, ya abordamos el primer periodo, hoy llegamos al segundo periodo, que es el periodo védico temprano. Perdón, el periodo védico. Dentro del periódico védico existen 2 partes, el periódico védico temprano y el periódico védico posterior. Y esto es porque el periodo védico es bastante largo. Y si no lo dividimos, si no hacemos una división, entonces llega a ser algo difícil entenderlo en su totalidad. Así que cuando estamos hablando del el periódico védico temprano, lo que tenemos que entender, cuando los Vedas primero aparecieron, mm, la cultura que comenzó, esa cultura era el pueblo ario. Y en ese tiempo el pueblo ario no tenía una lengua escrita, no había evidencia escrita. Tenían su propia lengua original, como lo mencioné anteriormente. Ellos provenieron gradualmente en etapas desde Asia Central hasta la India y tenían su propia lengua ancestral. Y cuando llegaron a la India, desarrollaron lo que podemos llamar el idioma védico. Y se desarrolló y lo que llegó a convertirse fue en el lenguaje sánscrito. Así que esa es la hipótesis de muchos académicos. Y el sánscrito, ¿cuándo se desarrolló? Es, Probablemente se desarrolló en los siglos 7 o 6, antes de la era común o antes de Cristo. Así que aún cuando nos referimos al periódico védico temprano, no había una lengua escrita, así que ¿cómo fue que llegaron a estudiarlo y cómo pudieron desarrollar esta literatura védica? Pues fue de manera oral. Y así fue que se transmitió esta tradición. Así que en esos tiempos no había ningún tipo de tradición de escribir y registrar estas cosas. Así que si queremos estudiar el periodo védico temprano, ¿cuáles son los textos en los que nos podemos basar? Y el origen, o digamos la fuente original o principal, es el Rig Veda. No hay otra fuente histórica que el Rig Veda. Y lo que se describe en el Rig Veda, lo que está escrito en ella, describe la forma en que los pueblos arios llegaron a luchar en batallas después de haber después de que se establecieron en el Punjab. Y también cómo surgieron sus reinos. Y hay otros aspectos también que se mencionan en el Rig Veda. ¿Y por qué se llama Veda? ¿Cuál es la razón del por qué se llame Veda? Cuando hablamos acerca de la palabra Veda, en sánscrito se dice que es Veda y la palabra Veda ya es muy reconocida. Así que la mayoría de ustedes tal vez han escuchado la palabra Veda o Vedic. Y entre los Vedas, ¿qué es el Rig Veda?
Entre toda la literatura Veda o védica, el Rig Veda es la primera obra de la literatura védica y es como la raíz o la fuente de las demás que le siguen. Y el Rig Veda tiene diferentes temas, tiene un foco muy grande. Y como lo mencioné anteriormente, no hay un Así que si queremos estudiar el Veda antes del siglo IV, antes de Cristo, tendríamos los Vedas y después tenemos las dos epopeyas que son el Mahabharata y el Ramayana. Así que no hay forma de aprender sobre la historia de la India antes del siglo IV, antes de Cristo, aparte de estudiar los Vedas y el Rig Veda y las dos grandes epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana. Y esencialmente son la única forma en que se puede estudiar la historia, el conocimiento y cómo fue que los indios instruyeron y aprendieron en ese tiempo. Estos son los documentos que tenemos. Y me gusta hablar un poco acerca de la literatura védica. Y como lo mencioné, la palabra Veda es una palabra que proviene del sánscrito y tiene diferentes significados. Entre todos sus significados, el significado principal es que significa conocimiento. Un momento. Así que básicamente significa Veda, significa conocimiento. Y como dije, la palabra Veda contiene muchos significados, pero en sí significa conocimiento, sabiduría o prajna. Y los Vedas pensaban que los Vedas surgieron de las mentes de los antiguos sabios por el poder de los dioses. Y es como los épicos de Gesar en Tíbet. Personas que no tuvieron educación, no sabían leer, pero podían relatar estas historias. Así que habían estos bardos que podían decir estas historias a todo el mundo. Se cuenta que cuando estaban con los animales estaban con sus animales, se quedaban dormidos y tenían sueños de eventos del tiempo de Gesar, y cuando se despertaban y después, algunos días después, se enfermaban, no se sentían bien. Y una vez que se sanaban, se recuperaban, entonces llegaban a recitar estas sin pensarlo, sin ninguna vacilación, simplemente llegaban a recitar los textos de Gesar como si fuera una grabación, y ellos podían decir estas palabras claramente.
y no sabían leer, nunca habían tenido ningún tipo de educación. Y sin embargo, tenían la capacidad de recitar volúmenes de los textos del rey Gesar, simplemente de memoria. Y semejantemente, los indios pensaban que los antiguos sabios tenían el poder de recitar los Vedas de esta manera. Y por esa razón la palabra Veda significa que proviene del poder de los dioses. Y si se practica los textos védicos, se dice que se puede desarrollar una sabiduría sin límite y por eso es que se llaman Vedas. Es lo que nos habilitan la capacidad de obtener sabiduría. Y cuando hablamos acerca de los Vedas, llegamos a verlo de manera más profundo. Podemos ver que la lectura védica nos damos cuenta que no solamente hay 4 Vedas, hay otros textos que se pueden incluir dentro de estas categorías. Y les quiero mostrar a todos ustedes. Es así en esta diapositiva. Así que si hablamos de los Vedas a mayor escala, se puede dominar la literatura védica, que consta de 3 partes. La primera es Samhit o mantra. Estos son los textos raíces de los Vedas. Y la segunda es Brahmanes. Mi pronunciación no es muy buena. Brahmanes es en la forma en que los tibetanos lo dicen, es Brahmanes. Y el tercero son los Upanishads. Y tiene diferentes significado, pero nunca lo he visto traducido el significado de Upanishads en tibetano, así que es mejor decir Upanishads y usar la palabra en sánscrito. Así que cuando hablamos acerca de la literatura védica, nos vemos que los Vedas en sí, su fuente principal son los Samhit o el mantra. Esa es la porción raíz. Y el segundo y la tercera sección son comentarios sobre esta. Los brahmanes, de los cuales hablaré más tarde. Principalmente tratan de rituales. Y los Upanishads tratan de la filosofía de los Vedas. Así que cuando hablamos acerca de los Vedas en una escala más mayor, podemos ver que hay 3 diferentes partes de la literatura védica. Y aún dentro de los Vedas hay una rama dentro de los Vedas que es mantra o samhita. Y básicamente estas son un texto védico muy antiguo que es una colección de alabanzas. Y este es, como dijimos, la raíz del texto raíz de los Vedas. Y los llamamos los textos raíces védicos. Y estos 4 Vedas o estos 4 textos raíces son los textos más, los primeros textos brahmánicos dentro de la religión brahmánica. Cuando era joven y estaba estudiando diferentes áreas de conocimiento, hablamos acerca
hablamos acerca de los Vedas. Así que creo que ustedes han escuchado acerca de los Vedas. Así que, cuáles son estos 4 Vedas? ¿A qué nos referimos? Así que, en cuanto a los textos, hay 4. El primero es el Rig Veda. El Rig Veda es el texto védico más antiguo e importante de los 4. Y el segundo es el Yajurveda. Yajurveda, que es adoración Veda. Yajurveda en sánscrito. Y este texto de Yajurveda también contiene 2 partes. Uno, el brillante o Krishna, y el oscuro Shukla. Así que básicamente se ha dividido en 2, en la sección brillante y en la sección oscura. El Krishna y el Shukla. ¿Y cuál es el tercero? El tercer Veda se llama el Samaveda. Samaveda. El Veda de las melodías o de los cantos. Y el cuarto es el Atharva Veda. Atharva Veda. Es el último texto védico raíz. Y entre los 4 Vedas, el Atharva Veda es el último de los 4 textos, el que apareció en el tiempo más posterior de este periodo. Así que en general, cuando pensamos acerca de los Vedas, la gente piensa que explican que hay 4 desde el principio. Y esto es lo que pensamos, la gente piensa esto, y no piensan que al principio hay 4 y que todos aparecieron al mismo tiempo. Pero si lo explicamos históricamente y con los hechos, los 4 Vedas no aparecieron todos al mismo tiempo. Cada uno tuvo su orden, hubo una orden en el que aparecieron. Y en particular, en términos de su significado, existen algunas divergencias en su significado, en su contenido. Pero en términos generales, el marco básico de los 4 Vedas es el mismo, por lo que se complementan y se aumentan entre sí. Así que lo que no está claro en uno está esclarecido en el otro. O digamos que pueden complementar las partes en las que no se extendió. Uno de los Vedas, en la siguiente se extiende y explica más. Así que se desarrolló gradualmente a través de cientos de años, se recopilaron a través de varias generaciones y finalmente todos fueron recopilados en uno y se convirtieron en los 4 Vedas. No fue que solamente fue una sola persona que llegó a escribir los 4 Vedas al mismo tiempo. Pero ahora, cuando aparecieron en primer lugar, nadie hablaba acerca de los 4 Vedas. Al principio, inicialmente solamente estaba el Rig Veda. Y cuando apareció, si podemos dar una estimación de en qué periodo apareció, fue en los años 1500 a 1000 antes de Cristo o antes de la era común. ¿Y qué es este Rig Veda? Si nos preguntamos.
Pues son una colección de himnos o alabanzas a los dioses o a las deidades. Y tal vez es una compilación de 1000 diferentes secciones de alabanzas que contienen a su vez unos 10,000 himnos cada uno. Eso lo llegamos a dividir en libros. Son como 10 libros en su totalidad. Cuando apareció por primera vez, el Rig Veda no estaba escrito, sino que se conservó. Recuerden que no había una tradición escrita, así que ¿cómo se conservó? Se conservó principalmente a través de la transmisión directa oral de un maestro al otro, y así fue como se preservó, porque no tenían una forma escrita. Así que nos damos cuenta que hay gente que es analfabeta, pero que pueden recitar las alabanzas a Tara. Por ejemplo, los abuelos se los enseñaron a los padres y los padres a los hijos. Y aun aunque no supieran leer ni escribir, pueden recitar las alabanzas a Tara. Así que de la misma forma, los védicos les enseñaron a sus generaciones. Pero la forma en que fue transmitido en el Tíbet y cómo fue transmitido en el tiempo de los Vedas fue muy diferente o es muy diferente. Y la razón es porque porque tomaron gran interés y cuidado los brahmanes en preservar la pronunciación exactamente como era. Y lo podemos ver en el sánscrito, es una lengua muy complicada en cuanto a su pronunciación. Y la razón es porque los Vedas, en su tradición de transmisión oral, estaban preservando también la pronunciación, y así que trataban de ser muy exactos en su pronunciación. Y cuando llegaban, en general, cuando estamos memorizando algo y recitando, no nos preocupamos mucho por la pronunciación, pero en esos tiempos no era así, al contrario. Ellos cuidadosamente y meticulosamente memorizaban la pronunciación de los Vedas. Y había una secuencia en la forma en que llegaban a estudiarlo. Así que cuando estamos hablando de los Rig Vedas, sabemos que no estaba escrito al principio, pero se transmitió de una persona a otra y después fue en tiempos posteriores que se pudo compilar. Claro que hay algunas diferencias entre un compositor al otro, el que los escribió, el que las registró y las llegó a recopilar. Y hay algunas variaciones, pero fue mucho más después de que se habían transmitido oralmente que se empezaron a escribir. Así que por esta razón, había un maestro, Yi Qin, chino, que fue a la India a finales del siglo VII. Y en su texto escribió que todas fueron transmitidas oralmente y no por escrito. Y los brahmanes con las mentes más agudas podían recitar 100,000 versos de los Vedas. Y lo que nos demuestra es que en ese tiempo, cuando él fue a la India y vio esto, y vio los brahmanes indios que tenían la capacidad de recitar los Vedas, cuando estamos hablando de recitar algo, estamos hablando de que se ha memorizado anteriormente. Y en la tradición india, cuando nosotros hoy en día decimos cuando hablamos de recitar es simplemente leer el texto, las palabras y leerlas en voz alta. Pero en la India antigua, el recitar era memorizar. Así que todos los textos védicos fueron recitados oralmente de memoria. No fueron escritos originalmente.
Y nos dice, como nos dice este maestro chino, los más inteligentes pudieron llegar a recitar los brahmanes 100,000 versos. Tenemos el Paramita en 100,000 versos. Es como recitar un sutra de 100,000 versos de memoria. Esto no quiere decir que todos podían hacerlo, pero estamos diciendo que los brahmanes con las mentes más agudas tenían dicha capacidad. Así que en esos tiempos los indios tenían una cultura muy enfocada en memorizar y recitar los textos. En el Vinaya también hablamos frecuentemente acerca de recitar y memorizar los textos y eso está relacionado directamente con la cultura india porque tenían tan gran interés en recitar y memorizar los textos y es gran beneficio. Es muy benéfico hacer esto porque, como sabemos, en la India se dieron muchas invasiones y, y si llegaban a quemar los textos está bien, pero si ya los sabías de memoria, entonces se podían preservar. Aún así, entonces, si querías de verdad erradicar esa tradición, entonces tenías que matar a todas las personas que habían memorizado los textos. Así que esa es una característica muy particular de llegar a memorizar los textos. Así que en el Vinaya, cuando hablamos acerca de memorizar, recitar y memorizar, podemos entender claramente del por qué, podemos ver las diferentes razones y las reglas del Vinaya, podemos entender por qué podemos hacer y qué no podemos hacer en alguna situación, en cualquier situación. Si es algo que siempre tenemos que estar refiriéndonos al texto, siempre es que llevar tu texto o tu libro en cualquier lugar, porque puedo hacer esto o no puedo hacer. Así que este es un punto muy importante del por qué recitar y memorizar los puntos Vinaya. Bueno, entre los 4 Vedas, el Rig Veda es el primero y como la base de todos los Vedas, es como el fundamento de todos los demás que le siguen. Y es una colección de himnos a la naturaleza. Pero no podemos decir himnos a los dioses, porque en esos tiempos los dioses eran principalmente aspectos de la naturaleza. Ellos reconocían los fenómenos naturales como el cielo, la tierra, el viento, el agua, las tormentas, como deidades. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en los demás 3 Vedas se citan mucho el Rig Veda y podemos entender que el Rig Veda llegó a ser la base de los demás Vedas. Así que el Rig Veda es de gran importancia. Así que el texto más antiguo y más importante no hay otro que el Rig Veda. Si queremos investigar la mitología, la religión de la India, es indispensable leer esta fuente histórica que es el Rig Veda. Por eso, un indólogo alemán en el siglo XIX llamado Duensen escribió que es difícil pronunciarlo. Duensen escribió que no hay forma es difícil de pronunciar el alemán, no sé, tantas veces que trato de hacerlo, pero se me hace muy difícil. Pero Duesen escribió que no hay forma de conocer la filosofía india sin conocer el Rig Veda. Y básicamente, si no sabes el Rig Veda, no hay forma de hablar acerca de la filosofía india y de su religión. Me parece que esto es cierto y hay razones. Y es porque el Rig Veda
Cuando habla acerca de las filosofías o de los dioses, tenemos que hablarlo de acuerdo a la filosofía y religión de la India y de dónde se originó. Su base principal es el Rig Veda, así que absolutamente tenemos que conocer este texto. Bueno, si el Rig Veda es tan importante, ¿quiénes fueron los autores del Rig Veda? Nos preguntamos. Pero si no fue compuesto por un autor, entonces fue alguien que lo creó. Pues algo que tenemos que entender en términos generales es que cuando los Vedas aparecieron en primer lugar, no había distinciones de castas como se ven posteriormente. Y por esta razón, sin importar quiénes fueran, cualquier persona podía realizar sacrificios, cantar alabanzas, orar y demás. Y después, más tarde, cuando las castas se desarrollaron, no todo el mundo podía hacer eso. Y se dividió estas funciones se dividieron por casta, quién podía hacer estas oraciones y ceremonias, se llaman puyas y quiénes no. Y en el principio todo el mundo lo podía hacer, pero habían algunas diferencias, ¿no? Al principio, porque todos tenemos diferencias. Entonces, algunas personas con más talento y habilidades que la gente, que otras, entonces nos damos cuenta que en la sociedad siempre hay personas así, ¿verdad? Algunas personas son un poco diferentes y lo mismo ocurrió con el Rig Veda. Así que sus autores del Rig Veda se les llaman los 7 nobles, que se llama Sapta Tsaya en sánscrito, los 7 nobles. Y básicamente son 7 personas. Fue compilado el Rig Veda por 7 personas, o puedo decir que son 7 sabios. Decimos que está escrito por 7 sabios, pero los académicos examinan y piensan que tal vez eran más de 7 personas. Cuando llegan a examinar el texto, piensan que tal vez se llegó a compilar gradualmente a través de diferentes generaciones, a través de cientos de años. Así que es una recopilación de muchas personas y no solamente por 7 personas. En particular, en la tradición antigua de la India, la gente que tenía la misma tradición tenía el nombre familiar igual. Digamos, si un sabio escribía algo, alguien en su familia podía utilizar ese mismo nombre. Así que el nombre es el mismo, el nombre es igual, pero puede ser que es un linaje familiar. Así que cuando estamos hablando de los 7 sabios, tal vez estamos hablando de personas que pertenecían al mismo linaje familiar, los que llegaron a escribir el Rig Veda. Sabios o rishis es otra palabra. Y ellos serán personas diferentes a la gente común. En particular, cuando el Rig Veda apareció, y tenían las bendiciones de los dioses como Kesar, como la epopeya de Kesar, y podían recitar estas cosas de memoria. La gente decía, estas personas son muy especiales, tienen una conexión muy especial y directa con los dioses y deben ser respetados y también honorados. Y por eso se les llamó rishis o sabios. Esa es la palabra de rishi, se origina de esto.
Y lo que esto nos demuestra es que en esos tiempos cualquier persona podía llegar a realizar sacrificios o rituales, hacer ofrendas a los dioses y hacer alabanzas a los dioses. Todo el mundo tenía participación en estas funciones. No fue como en tiempos posteriores, más tarde. Pero en sí, cuando se están haciendo estos rituales, son bastante elaborados y con muchos detalles y se requieren de personas que tienen un poco de experiencia, de conocimiento, de habilidad para poder realizar ese servicio de ritual. Por ejemplo, cuando se están haciendo un sacrificio a los dioses para su beneficio, se llama Purohita en sánscrito. Estos llegaron a ser digamos, sacerdotes que fueron postulados por los reyes para llegar a realizar sacrificios a los dioses para el beneficio de los reyes. Y ellos llegaron a hacer estas funciones. Así que si había un rey, tenía que tener un purohita y no tenías que tener otra persona, sino tenía que tener una persona, un purohita que tenía la experiencia, la educación y el estatus de un sacerdote real. También si ibas a entrar en batalla, también necesitabas a una persona especializada que sabía hacer este tipo de sacrificios a los dioses para que los ejércitos pudieran triunfar. Así que también tenía un entrenamiento específico y un conocimiento específico acerca de esos rituales. Y esto fue lo que ocurrió que gradualmente la casta brahmana se originó de esto. Estas fueron personas que habían estudiado los rituales védicos y los sacrificios, y esa fue su función o su trabajo de llegar a realizar estos sacrificios. Así que así fue que se desarrolló esta casta y se le llamó la casta brahmana. Y ellos dijeron que eran la casta más alta y las demás castas no eran tan buenas y gradualmente las distinciones se dieron. Pero al principio no existían estas castas. Pero los rangos de las castas se desarrollaron de esta manera. Y de la misma manera, cuando se estaban desarrollando los Vedas, no existían los templos. No existía esta costumbre de edificar templos. No había un lugar fijo donde se realizaban los sacrificios. No había ningún edificio ni lugar. Ni siquiera habían figurillas de los dioses o pinturas o esculturas. No había ninguna forma, ninguna figurilla de los dioses. Y los sabios, que fueron los autores de los Vedas, eran como personas comunes con familias y pertenencias. Parecen que eran personas especiales, aún superiores a los demás, pero eran personas comunes con familias y pertenencias. Y en esos tiempos, el jefe de la familia, la cabeza de la familia, tenía tres. Era el padre, o si no era el padre, era el hijo mayor, y si no era el hijo mayor,
la persona que era la cabeza de la familia tenía la responsabilidad de realizar sacrificios y si había una guerra tenía que ir a la guerra y también tenía que cultivar, tenía que llegar a realizar las funciones agricultoras. Así que, de acuerdo a lo que era el trabajo, habían distintas formas de trabajo. Y entonces así que se dieron diferentes castas, porque las castas entonces llegaron a sostener diferentes funciones, porque una persona no podía hacer todo al mismo tiempo. Una persona podía realizar los sacrificios, otra podía ir a la guerra, otra podía cultivar los campos. Así que, pero en esos tiempos no había una gran distinción entre las castas de manera superior y otras inferiores. Y como lo mencioné anteriormente, cuando aparecieron los Vedas al principio, los que los recopilaron fueron los 7 sabios, los 7 rishis. Estos sabios llegaron a ser muy reconocidos. Y hay dos que se les reconoce mucho. Uno es el sabio Vishvamitra. Vishvamitra. Y el otro el otro sabio se llama Vashishta. Y eran los dos sabios. Y eran los más importantes. Y tal vez tenemos sus nombres en tibetano, pero no los pude encontrar. Así que no es permisible llegar a inventármelos. Entonces, por eso se los estoy diciendo en sánscrito. Y en la época en que ellos aparecieron al mismo tiempo. Y había un rey de esa época que se llamaba Sudas. Tal vez se llamaba Likpartomba en tibetano. Y a él lo respetaba mucho a Sudas. Y él llegó a respetar a los dos sabios mucho, a los dos. Y llegó a tenerlos en gran estimación a los dos. Y hay un dicho que se dice que en una tierra no puedes tener dos reyes en una sola tierra. Es como si no puedes tener dos tigres en la misma colina. Alguien va a decir, esta es mi área, este es mi territorio. Así que de la misma manera, estos dos grandes sabios llegaron a tener disputas entre los dos. Y también sus seguidores también tenían puntos de vista dispares. Y así que muchas disputas continuaron y surgieron y unas de ellas fueron feroces batallas entre ellos. No voy a hablar acerca de esto en detalle, pero más tarde la gente dijo que el Rishi Vashista es parte de la casta Brahmin y Vishvamitra pertenece a la casta Kshatriya o la casta real. Pero en ese momento no existía tal distinción de castas. Y en el periódico védico posterior, después de que el sistema de castas se había desarrollado, se dio de esta manera. Así que estos dos sabios llegaron a ser muy importantes.
Y cuando hable acerca de otras situaciones, es muy posible que llegaré a mencionarlos de nuevo más tarde. Bueno, y tenemos al rey Sudas, al mismo tiempo que teníamos a estos dos sabios. Y él es un líder bastante importante, un personaje muy importante, y es porque era el más, porque durante el tiempo en que los pueblos arios vivían en Punjab, no era un reino como se da hoy, tenían diferentes clanes o diferentes tribus, y cada una de estas tribus o clanes tenía su propio líder. Y en ese tiempo, el King Sudas era el más poderoso y el que había reunido más, era el rey más poderoso porque tenía la tribu más grande y poderosa. Y en esos tiempos hubieron muchas batallas entre los pueblos de piel clara de la India y el pueblo Dana de piel oscura, y quienes los arios llamaban, eran los de piel claro, eran como los europeos de ahora, con la piel clara y los ojos azules. Decimos que el Buda era de descendencia aria, era como un extranjero, tenía aparentemente de alta estatura, de ojos claros y de piel clara. Y la gente indígena que era de la India, que estaban ahí antes de que los pueblos arios llegaran, su piel era más clara y eran de estatura más baja. Y sus narices eran un poquito más, digamos, menos puntadas. Y entonces los arios los criticaban. Le decían que no, que sus narices eran planas. Y parece aparentemente que los arios tenían unas narices muy puntudas. Así que las personas indígenas eran diferentes en su complexión y en sus gestos. Y les dieron diferentes, los llamaban bárbaros y diferentes formas se referían hacia ellos. Así que ellos entraron en disputas. Siempre estaban peleando. Así que el rey Sudas, lo que llegó a ser su trabajo, su función, porque era tan poderoso en diferentes regiones, como habían diferentes pueblos de piel clara, en ese tiempo, entonces se llegaron a sentir envidia y se levantaron para oponerse a él. Pero este rey tenía muchas habilidades y pudo derrotarlos. Y llegó a resolver todas las disputas de los pueblos arios y también protegió fuertemente la literatura y la religión. Y llegó, ¿te acuerdas que habías hablado de los sabios? Apoyó a los dos sabios que mencioné antes. Así que por esta razón, los grandes textos pudieron permanecer durante miles de años. Y se dice que por qué permaneció por largo tiempo los grandes textos es gracias a la protección de este rey, se dice. Bueno, creo que podemos tomar un descanso ahora y reunirnos de nuevo en media hora. Gracias.
Bueno, vamos a continuar. Y como lo estaba escribiendo hace poco, los himnos en el Rig Veda se basan en lo que es la adoración de la naturaleza, los cielos, las nubes y demás, y se consideran como sagrados y se reconocen como deidades. Y se les ve por naturaleza como de característica divina. Y si lo vemos desde otra perspectiva, podemos decir que hay ofrendas y himnos a todos los dioses y que hay una gran colección de estos. Y cuando decimos todos los dioses, estamos hablando de un séquito de dioses y no tenemos más sino que hablar de los dioses y de sus mitos. Y los Vedas hablan a menudo de los dioses y de hecho los investigadores tienen muchas opiniones diversas sobre el por qué o la razón y las funciones de por qué se centran tanto en los dioses, los Vedas. Cuando la civilización humana se desarrolló en este mundo al principio, digamos que la fuente o los orígenes de la civilización humana, la forma en que pensábamos las cosas, en nuestra capacidad de pensamiento, había ya aumentado a un grado, a cierto grado, y pensábamos que todas las cosas en el mundo natural tenían sentimientos, tal como los seres. Y eso es lo que se pensaba, lo que se creía en esos tiempos. El poder de las cosas naturales era más grande que la del poder humano. Y si lo pensamos desde un punto de los humanos, subjetivos, de los mitos, estamos hablando de los dioses. Y estamos hablando de que sí, pues de los deseos humanos, de sus esperanzas y sus temores y los deseos de las personas de buscar la verdad. Así que los mitos mezclan las esperanzas y los temores y los deseos y los sentimientos de muchas personas. Esa es una forma de verlo. Desde otra perspectiva, los mitos toman una forma que combina el medio ambiente, el clima, las costumbres, la sociedad de esa época, la situación en que se encontraban los seres en esa época. Todo esto se expresa en estos mitos, en estos cuentos, y por eso los mitos llegan a ser cruciales, o las historias de los dioses, estas leyendas llegan a ser muy cruciales para la investigación del estudio de la historia y la cultura. Cuando hablamos acerca de los mitos, pensamos que no tienen significado, que no tienen ningún propósito o no son importantes. Pero los mitos son muy importantes para la historia el estudio de la historia de la cultura y de la sociedad humana. Y en particular el estudio de la religión y de la filosofía y cómo se originaron. Es indispensable estudiar los mitos y la razón es porque la mitología es
Es como un aspecto de pensamiento que se origina en los seres humanos y la forma en que los seres humanos se expresaron a través de la mitología. Digamos que es la filosofía original humana. La filosofía se desarrolló y evolucionó en su complejidad así, y cuando nuestro nivel de pensamiento humano no había llegado a tal grado de filosofía, se expresó en la forma de mitología y de ver la naturaleza como deidades. Así que cuando se estudia la mitología védica y la transmisión de las historias védicas llega a ser muy importante para el estudio de la historia india. Y digamos que estudiar la literatura védica es lo mismo como estudiar la historia de la India. Y la literatura védica también llega a tomar una diferente forma de otras civilizaciones. Por ejemplo, en la Roma antigua se dieron muchos diferentes eventos. O la mitología griega o romana, pero todos estos mitos o esta mitología griega y romana está muerta, ya no ni se practica ni la gente cree en ella. Sin embargo, la mitología védica es como si su vida continúa y la razón es porque la gente todavía alaba y adora a los dioses que se describen en la literatura védica. Así que las historias de los Vedas son como mitos que están vivos. Por lo contrario, la mitología griega y romana ya son antiguas y es como si ya estuvieran muertas. No hay nada de malo de describirlo de esa manera. Y cuando hablamos acerca de la mitología védica, es importante saber eso. Si decimos que conocemos la historia de la India, tenemos que decir que entonces conocemos algo de la mitología védica y la filosofía india. Esta es una filosofía que se desarrolló y se practicó en base a la mitología védica y digamos que hay gran influencia de los Vedas en el budismo en de diversos grados y en particular en el mantra secreto Vajrayana. Así que hay gran influencia en el Vajrayana que proviene de los Vedas y eso lo podemos ver claramente. Por esa razón, es importante conocer acerca de la literatura védica. Y cuando hablamos acerca de la literatura védica, de los textos, y llegamos a investigarlos, ¿quiénes son estos dioses en los tiempos de cuando se estaban recompilando los Vedas? ¿Cuáles eran estos aspectos de la naturaleza que aparecían como deidades? El cielo, digamos, el espacio y demás. Y pensaban, bueno, deben ser en el cielo debe haber algo muy, muy poderoso, debe haber un dios allá, en particular el sol es tan fuerte. Porque básicamente el sol es indispensable para todos los seres. Debe ser como un dios, una deidad. Esto fue lo que pensaban. Y así fue como lo llegaron a pensar. Digamos que los científicos de esos tiempos, ¿qué es el sol? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace para nosotros? Nos provee calor,
en definitiva, tiene que tener un gran poder sobre los humanos. Y llegaron a pensar así gradualmente. Y llegaron a tomar un aspecto de la naturaleza y lo llamaron un dios. Y también los pueblos de los Himalayas y tibetanos hasta hoy en día, en unas regiones del Tíbet, hay muchas personas que tienen una forma similar de pensar. Piensan que las montañas son los dioses. Las montañas, en el pico de la montaña hay dioses. Y, y también que si ven a un árbol excepcional, dicen, oh, debe haber un dios que reside ahí, debe haber un naga que reside ahí. Y si hay un dios o una noga, no podemos decir con certeza, pero cuando se habla en estas historias de leyenda, dicen, sí, debe haber algo excepcional que reside ahí. Y hay muchas personas que dicen, no, no, esto es fe ciega, esto es simplemente supersticiones, no hay dioses. Es que proviene este pensar, esta forma de pensar proviene de la ignorancia. Pero si lo pensamos desde un punto de vista, en los tiempos de antaño, cuando veían la naturaleza y el medio ambiente como deidades, y los identificaban como algo vivo, ese poder es más grande que el poder de los humanos. Y entonces por eso teníamos que depender del mundo natural, porque tenían poderes superiores a los humanos y deberíamos de cuidar de los humanos, de la naturaleza. Esa era la forma tradicional en que se pensaba. Hoy en día lo que ocurre es que este punto de vista de ver a los dioses en la naturaleza, en el medio ambiente, es algo que la gente no ve. Al contrario, es como que todo es para que la gente lo use, a nuestro alrededor es para que la gente lo use y es permisible que hagan lo que quieran con la naturaleza. Y esto es un factor crítico en la destrucción del mundo. Se destruye todo, tomamos todo. Este es el gran problema del ambiental de nuestra era. Se avanzan, es algo que tenemos de verdad darle atención, encarar, que la forma en que estamos consumiendo el medio ambiente. Y esto demuestra que nuestra forma ancestral de pensar en cuanto al medio ambiente tenía mucho más valor, un valor más grande que el de ahora. Así que no tengo que hablar mucho acerca de esto, pero de todos modos, dentro de los Vedas existen muchos dioses. Y si tenemos que hablar de cada uno de los dioses, no podemos hablar acerca de todos. Pero sí podemos hacer algunas divisiones. Y si los dividimos en diferentes grupos, creo que es mucho más fácil para que lleguemos a entenderlos. Y si los dividimos en grupos, al principio tenemos que entender que en el principio no habían clases ni divisiones de dioses. Pero alrededor del siglo V antes de Cristo, los dioses védicos se dividieron en 3 niveles. Y estos 3 niveles, digámoslo así, ¿qué son? Son los dioses de los cielos, o digamos del espacio de los cielos. Los dioses intermedios son los segundos y el tercer nivel es los dioses de la tierra. Dentro de cada uno de estos niveles, cada uno tiene 11 diferentes dioses, así que hay 33 dioses. Cuando hablamos acerca de los 33, los dioses de los 33, de aquí proviene
esta noción. Y hay muchas otras deidades que no están incluidas entre estos tres niveles. Pero en estas tres clases, las deidades más importantes están presentes. Y bueno, me gustaría dar una breve introducción a algunas de las deidades principales de estos tres niveles. Podemos empezar con los dioses en los cielos. Y pensé que debo de hablar de cuatro diferentes dioses en este nivel. Wow, Dios. 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 Yo no sé pronunciarlo. De todos modos, este es el primero. El segundo es Varuna. El tercero es Vishnu. Y el cuarto es Ushas. Estos son los cuatro. Se consideran como deidades o dioses en los cielos. Dios, el primero es Dios. Dios. Si llegamos a traducirlo en tibetano o en inglés, el Dios de la luz. El Dios de la luz es un Dios muy importante porque es digamos, el que produce los demás dioses, es el Dios, es el antepasado de todos los demás dioses. Y como lo describí ayer, los pueblos arios se originaron de Asia Central. Y en Asia Central, todos se fueron en diferentes direcciones, este, oeste y demás. Así que los pueblos arios formaron diferentes grupos y cada uno de ellos llegó a adorar a este dios y le dieron diferentes nombres, como en Grecia Zeus o Júpiter, después de en Jovis, y tenía diferentes nombres, pero es el mismo dios. Simplemente tiene diferentes nombres, pero era solamente un solo dios. Así que este dios védico, Dios, traté de buscar una imagen védica, pero no la encontré. Así que como Deus, es posible que en Grecia y en Roma eran Zeus, encontré esta imagen, porque es el mismo Dios. Cuando estamos hablando de la esencia, hay formas diferentes, pero aquí es el mismo Dios que se le ha dado simplemente un nombre un poquito diferente. Y hay muchos diferentes pueblos que llegaron a adorar a este Dios. Y por esta razón, los investigadores dicen que este Dios fue adorado por los diferentes pueblos arios y cuando se fueron a diferentes lugares, lo adoraron en India y en el oeste también creían en este dios, y en la mitología griega este fue el dios principal, en la mitología romana antigua también fue el dios principal. Así que por estas razones, este dios fue un dios
que fue alabado por los pueblos arios en términos generales. Después de que llegaron a la India, los arios, al principio consideraban a este dios como el antepasado común de todos los dioses o el rey de los dioses. Pero esta fe gradualmente llegó a disminuir. Y al final este dios, digamos que perdió su posición ante otros dioses. Al principio era el rey y después, digamos que lo bajaron de rango y pusieron a otro dios como un dios principal. Y lo que dice en el Rig Veda es que esta deidad y la tierra se combinan y se llaman Dhyava Prithvi. Entonces, este dios y la diosa de la tierra se combinaron y tuvieron una entidad cuya forma se adora y la gente sostenía que todos los demás dioses surgieron del cielo y de la tierra. Así que esa es la introducción a él. El segundo dios es Varuna. Ustedes van a saber quién es, todos sabemos, cuando hablamos acerca de los tres, la forma de las tres partes. Hablamos acerca de Varuna. Varuna es el dios del agua y en tibetano le decimos el dios del agua. Chulha. Así que en la parte de arriba pueden identificar en qué está, sobre qué está sentado un cocodrilo. Así que la idea de que el cocodrilo tiene una conexión con él. En la India no sabían cómo dibujar los cocodrilos, entonces. Porque te das cuenta que es un animal bastante largo. El cocodrilo es bastante largo y un poquito más planito. Lo que pasa es que entonces, digamos que su cuello se alargó. En la parte trasera es más cortita. Entonces pensaron, bueno, esto es una criatura del agua. Decimos que es un cocodrilo. Se pueden ser los cocodrilos, pero no sabíamos que el tibetano Chushin no es un cocodrilo, no sabíamos que era un cocodrilo, porque las proporciones no están igual. Entonces llegó a ser un animal bastante raro. Pero esta imagen que vemos aquí está bien, tiene más o menos las proporciones de un cocodrilo. Entonces, el dios Varuna es una de las deidades que se ha alabado desde tiempos antiguos, porque unos dioses aparecieron al principio y otros más tarde. Pero esta es una deidad desde el tiempo antiguo de los pueblos arios. ¿Y qué tipo de dios es? Si se afirma que el espacio es como un dios y que es omnipresente, que es inmenso y debe haber un dios, entonces de la misma manera se describe que se llamaba Varuna. Y tiene poderes mágicos porque es el espacio. Así que no hay nada más omnipresente, más poderoso que él. Así que no importa dónde, cualquier lugar remoto estemos o cuál
pensamiento que tengamos, Varuna lo conoce porque él está mirando desde arriba hacia abajo y sabe, lo conoce todo, lo sabe todo. Y lo que los pueblos arios pensaron, lo que la gente ario pensó, es que él era como el juez del karma, del causa y el efecto, de la causa y el efecto. Una persona que, digamos, que juzgaba nuestro buen comportamiento. Y su papel era el de tomar gran interés en el buen comportamiento y también limitar a los seres humanos para ese fin. Algunos investigadores contemporáneos dicen que esta deidad, pues hablamos siempre del emperador Chakravarti, que es el emperador universal, y los investigadores piensan que la idea de este Chakravarti probablemente proviene de este dios, y así fue como ocurrió. Así que posteriormente, las características de esta deidad fueron transferidas a otro dios. Y digamos que Varuna perdió su rango. Y estas características fueron transferidas a Indra. Y él adicionalmente se transformó en un personaje importante. Así que en el principio, Varuna, cuando se le adoraba, era muy poderoso, era omnipresente, conocía a todos los seres, conocía a todos los pensamientos, era un ser increíble, alucinante. Y el principio, la religión cristiana y el pensamiento sobre este Dios son muy, muy similares. Y la forma en que la gente pensaba en Varuna llegó a continuar y de hecho aumentar. Y es posible que la India llegó a ser una religión monolítica. Y la razón del por qué no ocurrió esto, de que solamente hubieran creído en un solo Dios en la India, es porque digamos que el culto de Varuna llegó a declinar. Porque las personas pensaban que Varuna es tan poderoso y sabe todo lo que las personas piensan, es demasiado poderoso, demasiado serio, muy severo. Y parece tan elevado, estaba tan lejano de nosotros. Así que por esta razón, este Dios perdió rango porque la gente llegó a pensar no lo necesitamos tanto, porque no lo sentían tan cercano a ellos. Y desapareció gradualmente. Pero en la Rig Veda habla con frecuencia de este Dios y está asociado con la lluvia y otras aguas. Y como el agua, la lluvia viene del cielo o del espacio, entonces se dice que primero era el cielo, del Dios en forma del cielo, y después se vio como en forma de la lluvia, el Dios del agua. Así que más tarde se convirtió en nuestro mantra secreto Vajrayana en el Dios del agua, que se figura en el chasum, que es el torma de las tres partes. Bueno, ahora pasamos al siguiente Dios,
Y hay muchos dioses y ahí todos están en línea esperando, entonces no sé si van a estar felices si tengo tiempo. Y están diciendo, oh, están tomando mucho tiempo con este, es mi turno ahora. Entonces se ofenden, así que tengo que seguir rápido. Este es el tercer dios, Vishnu. Y todos conocen, tal vez ustedes han escuchado de Vishnu, Chamchuk, Changchuk en tibetano. Kamchuk. ¿Y por qué se llama Kamchuk? Porque penetra todo. Porque puede cruzar el cielo en 3 pasos. Vishnu tenía gran poder. Puede cruzar el cielo entero en 3 pasos y por esta razón se le llama Kamchuk. Y en tibetano quiere decir que él puede cruzar todo el cielo en 3 pasos. Ese es el significado de su nombre en tibetano. Así que Vishnu estaba asociado con el sol. Tenía el poder, poseía el poder del sol. En el principio, todos los dioses estaban relacionados a aspectos naturales de la naturaleza. Entonces él estaba asociado al sol. Y en los Vedas, él no era una figura tan importante, pero más tarde, en los Puranas, un texto que se llama Puranas, una literatura que se llama Puranas, fue considerado uno de los 3 grandes dioses junto con Brahma y Shiva. Así que Vishnu, Brahman y Shiva se convirtieron en una deidad importante y los principales. Pero antes de esto, Vishnu no era una deidad tan importante. Así que, en resumen, Vishnu, su característica empezó a incrementar, llegó a convertirse en uno de los grandes dioses. Pero anteriormente, antes de eso, Vishnu no era más que una deidad que podía cruzar el cielo en 3 pasos. A ver, ¿y qué son esos 3 pasos? Así que el primero es desde donde sale el sol, porque el sol sale en el este y llega hasta el cenit del mediodía, al centro del cielo, y después se pone en el oeste. Entonces, eso fue el ejemplo. Así que el primer paso es desde donde sale el sol por el este. Y el segundo llega al cenit que alcanza el sol al mediodía. Y el tercero es hacia donde el sol se pone por el oeste. Así que en 3 pasos puede cruzar el cielo. Así es como llegaron a figurar los 3 pasos. Sin embargo, cuando él llega al centro del cielo, al mediodía, lo que pensaba la gente acerca del centro del cielo es que este era el ámbito donde los dioses vivían. Así que los dioses residían en el centro del cielo al mediodía, en ese lugar específico. Así que lo que pensaban es que sus antepasados también vivían ahí, por lo que creían que después de la muerte ellos nacerían allí. Así que todos estaban muy felices. El pensamiento era que todos estaban en el centro del cielo, que se ve al mediodía, y ahí estaban muy felices. Este fue la creencia antigua.
Así que por esa razón la mayor oración es como nosotros pensar y que desear renacer en Sukhavati, en el reino de Sukhavati. Pero lo que la gente pensaba es de que cuando el sol llegue al mediodía, ahí es donde nuestros ancestros y los dioses están ahí, que yo pueda renacer ahí. Esa fue la gran oración y la aspiración de la gente del periodo védico. Por esta razón, en la mente de la gente, Vishnu ganó un estatus cada vez más alto. Y la gente era porque él todos los días iba al centro del cielo. Entonces, por eso es alguien que necesitamos alabar, adorar y a quien tenemos. Por eso ellos le adoraban. Y pensaban, la gente pensaba que esperaran que cada uno de ellos se volvieran como el sol, como Vishnu, para llegar al centro del espacio. Y entonces hay muchas alabanzas hacia Vishnu y muchas ofrendas que se le hacían a él. Así que en general, el cielo y el sol y todos los cielos están relacionados y cualquier deidad que está relacionada con ellos en cualquier cultura antigua estos dioses llegan a ser los principales. Entonces, los dioses que están relacionados con el sol y el cielo llegan a convertirse en las deidades principales en muchas culturas. Así que el primer lugar, bueno, le puedo mostrar una diosa ahora, finalmente. Ella es una diosa. La diosa de Ushas se llama. Ushas es considerada la diosa del amanecer. Antes de que el sol salga, está el amanecer. Y cuando todas las nubes se reúnen, así que la gente decía, cuando el sol está saliendo y todas las nubes de diferentes colores se reúnen, es algo muy hermoso. Debe haber algo especial acerca de ello. Y lo identificaron al amanecer como una diosa. Y ella es una diosa bastante antigua. Ella es una diosa bastante antigua. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no solamente aparece en los Vedas, ella también está en la mitología griega antigua. En la lengua griega antigua es Eos y en latino es Aurora. Sí, el nombre Aurora es un nombre que usamos ahora, ¿verdad? Así que Aurora en latín y Eos en griego. No sé griego antiguo, no sé hablarlo, pero Ushas todos tienen la misma fuente lingüística. Ushas, Eos y Aurora. Así que en el momento en que los arios vivían en la cuenca del río 5 en Punjab, cuando el amanecer, cuando salía el sol, cada mañana, era especialmente hermoso en este lugar. Por lo que cuando la gente vio esa hermosa apariencia, los poetas védicos no pudieron resistirse a ofrecerles una alabanza, un himno. Si no se pueden resistir, entonces escribían estos poemas y describían lo que sentían
Y eso se convierte en un poema muy hermoso, vívido y emotivo. Así es como esta diosa se originó. Así que el poder de esta diosa es que la extensión del cielo desde el este, ¿no? Ella disperse la noche y puede eliminar todos los peligros de los demonios y la oscuridad, porque ya digamos que abre el cielo a la luz en la mañana. Así que los himnos a esta diosa en los Vedas son extremadamente hermosos y numerosos. Son completamente expresivos. Y en la India antigua se decían que eran los más hermosos y también los más numerosos. Porque cuando lo vieron, en el principio no tenían gran fe, pero cuando veían el amanecer, surgía esta gran inspiración y llegaron a escribir muchos versos inspirados por esta diosa, sin pensarlo. Y también esta diosa llega a ser amiga de los seres humanos, siempre como una diosa cuya expresión es sonriente. Ella siempre sonríe radiantemente como una joven doncella. Y siempre era joven, su cuerpo nunca envejece como una mujer mayor, sino ella es joven. Y entonces ella se convierte en la persona que limita la duración de la vida humana. Ella es la diosa que limita la duración de la vida humana. Ella es la diosa que hizo esto. Y como lo expliqué anteriormente, en los himnos védicos, en la literatura védica, los poemas más hermosos, la poesía más hermosa, son las alabanzas a Varuna, el dios del agua, y los himnos con las imágenes más hermosas y las palabras más bellas son para esta diosa. No solo en la literatura india, se dice que muchas de las canciones y poemas más bellos de la literatura religiosa, verbal o oral, son alabanzas a esta diosa. Ahora tenemos el segundo nivel, que son los dioses en el medio, y es el dios del aire. Solamente voy a hablar de 3 aquí, en este nivel. Indra es el primer dios, después es Vayu, y el tercer es Rudra. Estos son los 3 dioses. Para hablar en primer lugar acerca de Indra. Y el dios Indra, pienso que ustedes han escuchado acerca de Indra, especialmente aquellos que han ido a la India. Es un dios muy importante en los himnos védicos o en la literatura védica, porque así que el dios que posee la mayor cantidad de himnos védicos dedicado a él es Indra. Así que podemos ver cuánto veneraban la gente de esa época a Indra. Podemos entender cuánto amor tenían por Indra. Y también en el periodo védico era como un dios el más poderoso y adorado. Y que protegía a la gente de la India en ese tiempo, en esa época.
Y en los textos religiosos de los zoroastrianos, los adoradores del fuego persa, los persa, Indra se asemeja a ser un dios maligno o un dios el dios de las tinieblas. Pero en los Vedas es un dios muy importante. Y en el budismo, en los textos budismos se dice que Indra es el maestro del palacio divino Vijaya. Y también se dice en los sutras que es como el dios de los dioses, el rey de los dioses. Es que básicamente, si miramos todo, los himnos del Rig Veda, una cuarta parte son las alabanzas a Indra. Pero es un poco difícil para los investigadores identificarlas claramente, los orígenes de Indra. Algunos dicen que el Indra tiene las cualidades de los cielos, del cielo, el intermedio y la tierra, por lo que es difícil decidir en cuál de los tres niveles está incluido. Pero en general se afirma que en esos tiempos Indra era una manifestación del viento y de la lluvia en la atmósfera. ¿Y por qué está? No se sabe exactamente. Pero en términos generales, que en la Tierra tenemos las tormentas, que son bastante poderosas, y si es una manifestación de él, entonces no tendríamos esas tormentas. Así que probablemente está relacionado con el viento y con la lluvia que se ve. Y otro aspecto particular es que él no se encuentra en los panteones arios originales. Además, por esta razón, Indra es un dios único en la India, o un dios que ya estaba en la India antes de que hubieran llegado los pueblos arios a la India y hayan llegado a la región de Punjab. Así que anteriormente el dios más importante en la India había sido el dios del sol, pero cuando llegaron, perdón, para los arios era el dios del sol, pero el dios sol como era un objeto de devoción, pero en la India hace un calor muy fuerte, entonces pensaban necesitamos un dios, es demasiado caliente, necesitamos escoger otro dios, porque este calor extremo es demasiado, entonces tenemos que tener devoción a otro dios. Y los dioses que podían traer lluvia, viento y nubes, porque hacía tanto calor, es bastante difícil y tenían gran dificultad. Así que si alguien nos pudiera proporcionar un poco de lluvia, un poco de viento, sería algo buenísimo. Pensaban de esta manera. Así que por esta razón, el interés de los pueblos arios se trasladó del dios del sol al dios de la lluvia y del viento. Así que Indra ocupaba el estatus más alto entre los dioses, pero no era un dios que existía desde el principio. Algunos dioses ya estaban desde la antigüedad.
Cuando los pueblos árabes llegaron a la India, ya estaban adorando a algunos dioses, pero probablemente Indra fue un dios que llegaron a adorar después de su llegada. De todos modos, Indra era un dios extremadamente poderoso. El que tenía más poder y más fuerza era Indra, fuerza física. Y le gustaba mucho tomar soma, que es una bebida alcohólica. Y era un dios que tomaba mucho, disfrutaba bebiendo alcohol y entre más tomaba, más fuerte se ponía y te podía llegar a luchar en las batallas y destruirlos a todos. Y no era una persona que, no era un dios que se comportaba muy bien, le gustaba tomar, le gustaba pelear. Así que cuando estamos hablando de tomar y de pelear, eh, y si lo vemos entre los humanos, no vemos que es una persona muy buena o una persona de buen carácter, pero este Dios era muy poderoso. Y si él tenía flechas y rayos y anzuelos como armas. Y montaba en una carroza dorada tirada por 2 caballos, rodeado por los dioses. Tenía como un ejército de dioses. Y 2 dioses que siempre estaban con él eran Marus derrotaban al dios de los demonios que era Vritra. Y de esta manera pensaban que estaban peleando contra los bárbaros que estaban que habían entrado o infiltrado a la India. En los tiempos en que los arios estaban ahí y los habitantes que estaban ahí desde el principio de piel oscura pensaban que ellos eran los demonios, entonces pensaban que eso eran estos eran las guerras entre los dioses y los semidioses. Pienso que así se dio esta idea. Así que los dioses son los que están en el pico del Monte Meru y los semidioses o demidioses están más abajo. Es posible que sea así, pero la batalla entre los dioses y los demidioses proviene de la historia antigua de la India. De todos modos, este dios Indra lo promovieron, subió de rango y llegó al ser el rey de los dioses, Indra. Y básicamente, Indra era el dios de las tormentas y el protector de los dioses era un dios guerrero de las guerras, Hala en tibetano. Así que se le reconoció como el rey de los dioses y más tarde y más tarde llegaron a ser los tres dioses importantes. Y así es como él llegó a tener este rango tan importante. Sigamos, es mejor seguir. Ahora me gustaría hablar de el dios Vayu, el segundo Vayu de este nivel, el dios del viento. Y él también figura en el torno de las 3 secciones, es el que está en los vientos. Y él es como el asistente de Indra. Siempre está con los arios. Indra tenía la carroza dorada y Vayu siempre estaba en esa carroza con Indra.
y su función principal era de curar las enfermedades de las personas y otorgarles una larga vida. Este es Vayu. Ahora el siguiente, el tercer es Rudra, que es el dios de la tormenta. Es el que nos trae la lluvia y el viento. Ese es el dios. En la literatura védica no hay muchos alabanzas a este dios. Más tarde se convierte en una figura importante. Así que de manera gradual se convirtió en el Maheshvara, que es el rey de los dioses, pero en el principio no era así. Y se convirtió entonces gradualmente en el dios Maheshvara, que es el dios de la tormenta. Y hablamos de muchos dioses a los que les llamamos Maheshvara, pero entre ellos el que contiene la esencia o la naturaleza de las características de un dios Maheshvara es este. Así que es uno de los más importantes, tres dioses de este nivel. Este dios Rudra, digamos que sus cualidades es que posee el poder de enviar el peligro de enfermedades humanas y animales, pero también tiene la capacidad de curarlas o sanarlas. Es algo muy complicado, es algo que te puede otorgar, dar una enfermedad, pero también puede eliminarla. Así que por esta razón, la gente pensaba que es el que nos manda las enfermedades, pero también no las cura. Y por eso es que él se convirtió en el Bhairava, el aterrador, porque tenía este poder tan complejo. Bhairava. Es complicado, es un dios complicado porque tiene el poder de amor y la compasión y de cuidarlas, de poder curarte de una enfermedad. Pero también tiene el poder de enviar peligro y daño a los humanos. Es un dios bastante complejo y difícil. Bueno, pero de todos modos, este dios se convirtió finalmente en el gran dios Maheshvara, pero en los Vedas no figura como el dios Maheshvara, así que esos son los dioses del aire. Ahora pasamos a los dioses de la tierra. Vamos a hablar de la tierra. No sé cuánto tiempo tengo, pero no sé cuánto hemos hecho, pero voy a seguir. Voy a hablar acerca de tres de estos dioses. El primero es Agni, el dios del fuego. El segundo es Soma. Y el tercero es Prithvi. Prithvi. Esos son los tres dioses de la tierra. Tal vez es mejor hablar acerca de ellos mañana. Así que hablo acerca de ellos mañana. O si no, entonces va a ser demasiado. Muchos dioses, muchas deidades. Si digo mucho al mismo tiempo, entonces va a ser demasiado. Pero esto es lo más importante, que tenemos los 4 dioses en el cielo y los 3 en la tierra. Así que ya les he dado una pequeña presentación acerca de mañana. Les doy una presentación sobre los dioses de la tierra y después de presentarles a todos los dioses, darles una breve introducción, también voy a hablar acerca de Yama, que es el dios de la muerte. Y después de presentarle, voy a hablar acerca del periodo védico posterior, pero hay mucho de lo que puedo hablar acerca de los Vedas.
Pienso que hablar 2 días o 3 días más, tal vez 3 días acerca del periodo védico. Y después de hablar acerca de ellos, entonces empezaremos a hablar acerca de los periodos búdicos. Y ustedes tal vez están preguntándose, Juan dijo que iba a hablar de mantra, pero solamente está hablando de la literatura hindú, hablando acerca de los dioses hindús y no está hablando nada acerca del mantra secreto, ni siquiera ha dicho una palabra en sí acerca de la palabra del mantra secreto. Estoy hablando acerca de eso para poder entrar en el mantra secreto. Si podemos entender esto un poquito, entonces cuando lleguemos al tema del budismo y del mantra secreto van a pensar, oh, ya entiendo por qué es que su santidad estaba hablando acerca de esto y es posible que ustedes van a poder entender por qué estaba al principio abordando estos temas. Así que ahora vamos a decir nuestras plegarias. Es suficiente por hoy.